Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? No, porque buenos días, ¿cómo están? Bueno, Bien. primera reflexión que pueda hacer de lo que está pasando y de la denuncia que hizo ayer Fabiola contra el expresidente. Bueno, en realidad a mí me parece, desde un punto de vista ético, me parece tremendo. A ver, este tipo de hechos ocurren, lamentablemente ocurren muy a menudo. De hecho, en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires en su momento aumentamos de 5 fiscalías sobre violencia de género a 12, para que vean ustedes la magnitud de cómo estos hechos existen. Y la verdad que trabajar en contra de la violencia intrafamiliar y específicamente de la violencia de género es una tarea ímproba, ¿no? Pero acá lo particularmente grave, me parece a mí, es que quien pontificaba en contra de esto, quien creó el Ministerio de la Mujer, quien hablaba que había que erradicar esto, era quien la practicaba, ¿no? Esto lamentablemente, éticamente es tremendo. Pero de todas maneras, desde la perspectiva del derecho penal, es un hecho más. Los hechos que ocurren en la intimidad, donde la víctima, por un motivo o por otro, se encuentra en serias dificultades para expresarlo y para denunciarlo. Hay veces que las víctimas no lo pueden denunciar por una cuestión económica, otras veces no lo denuncian porque lo naturalizan como una cuestión cultural, o en este caso donde la víctima, entre comillas, aparecía presa de una situación política que la superaba, ¿no? Pero en definitiva, fíjense ustedes cómo la violencia de género es transversal a todas las capas sociales. Por supuesto. Esta es una reflexión que es muy importante, no porque esté dentro de la más alta magistratura del país, deja de ser un dato de la realidad. Por supuesto. Ahora, doctor, buen día, ¿cómo le va? Martín Candalas lo saluda. Pensando para adelante en esto que hablábamos recién de cómo va a seguir la causa, entiendo que una de las opciones es que se quede en Comodoro Pi, que la siga manteniendo el juez Ercolini, que es el que tiene la causa grande, digamos, y que se quede también, la de los seguros, y que se quede con este desprendimiento. Y la otra opción, entiendo, corríjame si me equivoco, es que pase a la Justicia Federal de San Isidro, que es la que tiene jurisdicción sobre la Quinta de Olivos, y ahí le puede tocar a Lino Mirabelli o a Sandra Arroyo Salgado. ¿Usted qué cree que puede pasar o qué es lo que debería pasar? ¿Que se quede en Comodoro Pi o que pase a alguno de los jueces de San Isidro? Lo que establecen las normas, tanto legales como jurisprudenciales, las pautas jurisprudenciales, es que antes de declarar una incompetencia un juez debe hacer una investigación básica que permita definir la competencia, ¿no? Aparentemente, por lo que se sabe en los medios, me refiero que no conozco el caso, sí, pero por lo que se sabe en los medios, los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos. Exacto. Si esto ocurrió en la Quinta de Olivos, territorialmente corresponde que intervengan el juez federal de San Isidro, que estuviera de turno cuando se mande la causa o cuando se haya radicado la denuncia. Así que la lógica sería que esto pase a la Justicia Federal de San Isidro una vez que se haga la investigación preliminar. Yo creo que antes que nada hay que precisar con la víctima la cantidad de hechos que ocurrieron, dónde ocurrieron los hechos y demás, como para definir la competencia. Y le hago... A mí no me parece mal que en este momento recién recibía la denuncia, la mantengan. El juez Ercolini, por lo menos hasta definir los hechos. Creo que esto no tiene nada que ver con los otros hechos que se investiga Ercolini, que están vinculados a hechos de corrupción. Lógicamente. Y por lo que sabemos, lo que sabemos hasta ahora, hasta el momento, entendemos que hay golpes físicos, Sí, que hay sí, amenazas por parte del expresidente. ¿Qué figura legal le cabría a estos hechos que estamos hablando, teniendo en cuenta que justamente quien los comete es un funcionario público y el presidente? No, esto, ahí el hecho de que sea el presidente no modifica la calificación legal, ¿no? Las lesiones, acá tenemos dos temas de hechos que pueden tener una significación penal. Una son las lesiones, hay que ver el tenor de las lesiones, aparentemente son todas lesiones leves, que por ocurrir en un contexto de una relación como la que tenían el presidente y la señora Yáñez,
es una lesión calificada por el vínculo, y en ese caso tiene una pena de hasta 2 años de prisión, de 6 meses a 2 años de prisión. Las amenazas, hay que ver qué tipo de amenazas son. Una cosa es una simple amenaza, que es te voy a matar, y otra cosa es una amenaza dirigida a que la persona haga o no haga algo contra su voluntad. En ese caso es una amenaza coactiva. ¿Y ahí ¿no? a cuánto pasaría la pena? Y ahí, si fuera una amenaza coactiva, hasta de 2 a 4 años de prisión. Bueno, ahí Y cambia es una porque, amenaza coactiva. bueno, Claro. más de 3 años de prisión ya no es excarcelable. No, lo que pasa es que siendo de 2 a 4 años de prisión, sí, no sería, si supera los 3 años de prisión, Eso, la pena claro, impuesta eso quería decir. sería de cumplimiento efectivo. Exactamente. Claro. De todas maneras, los delitos estos son excarcelables, es decir, que puede transcurrir el proceso en libertad, sobre todo porque no tiene antecedentes condenatorios previos, Claro. con lo cual puede transcurrir el proceso en libertad, y en este caso por el tenor, ¿no? Es decir, si la pena impuesta supera, aunque sean un día, los 3 años de prisión, ya no puede ser en suspenso y debe ser de cumplimiento efectivo. Pero en la medida que la condena pueda ser en suspenso, en principio es excarcelable. Sebasco, Federico Mayor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué dice usted? Bien. La decisión de Ercolini de ayer, después de escuchar a Fabiola Yáñez, que primero prohíbe que salga del país, después le pide que cese en los actos de perturbación, intimidación, dice que no puede estar a un radio de menos de 500 metros, en este caso de la ex primera dama. Digo, ¿qué significa eso por su experiencia? ¿Esto quiere decir que lo que relató la víctima en este caso, hay No. información? Sí. La ley de violencia contra la mujer, la 26485, Sí. establece concretamente que lo primero que debe hacer un juez cuando se hacen este tipo de manifestaciones de riesgo, digamos, es establecer lo que se denominan medidas cautelares o medidas restrictivas. O sea, más allá de la veracidad o no, o de lo que el juez crea o considere el relato Claro, de la víctima, digamos. Sí, en definitiva, cuando se dan pautas de credibilidad mínima, digamos, Ujú. lo que establece la ley es que los jueces deben establecer este tipo de medidas para preservar la continuación de la violencia. Acá, por lo que se manifiesta, hay 2 tipos de situaciones. Una cosa es la violencia física o la amenaza, que tienen una consecuencia penal, porque para que algo pueda ser delito, tiene que estar previsto previamente en el Código Penal, ¿no? Entonces, la violencia psicológica, en definitiva, no está prevista en el Código Penal como delito en la medida que no se transforme en una afectación concreta a la salud. Probablemente se lo podría llegar a interpretar, pero es una extensión muy difícil de hacer en el marco del proceso penal, pero sí está prevista en las normas de la Ley de Violencia contra la Mujer, no como delito, pero sí para establecer estas medidas restrictivas. El incumplimiento de la medida restrictiva sí es un delito más, que es el delito de desobediencia. Entonces, el juez que interviene en la denuncia puede establecer medidas restrictivas de este tenor para evitar que se siga perturbando a la persona, a la mujer en este caso, y el incumplimiento eventual de una de estas medidas implica un delito de desobediencia, artículo 239 del Código Penal. En ese contexto, por eso es importante el establecimiento de estas medidas. La prohibición de acercamiento es la primera, que generalmente se establece, una restricción perimetral, y después, bueno, de acuerdo con el caso, si ella denuncia que la llaman por teléfono y la molestan y demás, la prohibición de contacto por estas vías también es una medida habitual. Doctor, hoy escuchaba a la mañana que el fiscal probablemente, o existe la posibilidad de que vaya a España a escucharla cara a cara a ella. ¿Eso está bien? Me parece perfecto, es decir, puede hacerlo también eventualmente por videoconferencia, pero me parece esencial que quien toma decisiones al respecto tenga en estos casos un contacto directo. En todos los casos es importante el contacto directo con la víctima, Sí. pero en estos casos es fundamental, porque de esta manera
va a poder precisar. Ya le explico esto. En un proceso penal, lo que se investigan son hechos. Es decir, que tal día, a tal hora, en tal lugar pasó tal cosa. Y ese hecho tiene que estar previsto como delito en el Código Penal. Entonces, es muy importante una conversación, cuando hay un contexto de violencia, es muy importante una conversación que permita precisar los hechos que se van a investigar. El Código Penal no investiga contextos, investiga hechos. Entonces, es muy importante tener una conversación directa con la víctima y poder precisar con la mayor determinación posible días y circunstancias en que los hechos ocurrieron, porque eso es lo que se le va a imputar al acusado. Doctor, ha sido muy claro, le mandamos un abrazo. Igualmente, gracias, muy amable. El doctor Luis Sebasco, entonces, ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.